El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Hermanos queridos, la semana pasada estábamos nosotros terminando la Navidad, ese tiempo hermosísimo en donde contemplábamos al Hijo de Dios hecho niño. Y hoy estas lecturas que hemos escuchado son como un eco de la fiesta que hemos terminado. El bautismo hemos celebrado, dijimos la semana pasada, y esta fiesta es tan grande que no cabe en un domingo, no cabe en un día. Y por eso hoy es como una especie de prolongación de esa fiesta, del bautismo del Señor. Es, como ya dije, es como una especie de eco. Por eso empieza de esa manera así, dice: vio Juan el Bautista que venía hacia él Jesús y exclamó. ¿En dónde está Juan? Está bautizando. ¿En qué río está? En el Jordán. Está bautizando. Y entonces, como digo, es una fiesta tan grande, la fiesta de la Navidad, del bautismo, que no cabe en un solo día, y es por eso que se prolonga hasta el día de hoy. Y entonces podemos concluir de que también se nos está lanzando, como ya dijo la monición, ya lo indicó, se nos está haciendo una invitación. ¿A qué? A escuchar a Jesús. ¿Cómo es la invitación? A escuchar a Jesús. Se lanza entonces la invitación a todos. La iglesia lo hace y entonces podemos contemplar pues eso. La semana pasada, ¿se recuerdan ustedes quién es el que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias? ¿Quién decía eso? Dios Padre. Bajaba la voz del cielo. Dios Padre manifestaba quién es Jesús. No es un hombre normal, es un hombre, pero al mismo tiempo es Dios. En cambio, hoy, ¿quién da testimonio? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que da testimonio. La semana pasada, indico una vez más, recibimos de Dios Padre, recibimos el testimonio de quién es Jesús. Hoy contemplamos el testimonio de un hombre. El testimonio de un hombre, dice Juan, y lo señala: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Muy bien, esa es una primera parte sobre la homilía, hacer como una especie de ambientación en lo que estamos. Estamos celebrando entonces todavía esa prolongación de la Navidad, porque la fiesta es tan grande que no cabe, específicamente la fiesta del bautismo. Vamos a una segunda parte, la explicación maravillosa también de esto que hoy se nos invita. Primero, tenemos que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, dice el texto del Evangelio: vio Juan el Bautista que Jesús venía hacia él. Venía, es un verbo.
tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene Jesús? Les pregunto a ustedes concretamente, ¿de dónde vienen ustedes? De mi casa. ¿De dónde venimos? De la casa. Pero uno viene de un lugar. Algunos vienen de la aldea. ¿De dónde viene? ¿De dónde vengo yo? De la aldea. Pero Jesús, ¿de dónde viene? ¿Alguien sabe de dónde viene Jesús? ¿Ah? Eso, ahí está. Un aplauso a la hermana. Repitan todos, ¿de dónde viene Jesús? Específicamente viene del Padre. La escena es maravillosa, la que ambienta Juan Evangelista. Vio Juan el Bautista que venía hacia él, venía del Padre. Y por eso es que tenemos que atribuirle también a Juan algo muy especial, maravilloso, extraordinario, que nos falta a nosotros. Él, Juan, como es un hombre de Dios, él se ha dedicado por entero su vida a Dios, entonces tiene una sensibilidad para reconocer a este hombre Jesús. Tuvo una pequeña duda que ya sabemos, como lo vimos o lo escuchamos en el tiempo del Adviento y parte de la Navidad también, donde dice, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Tuvo sus ciertas dudas, pero él tiene la capacidad de reconocerlo. También, como manifestamos aquí en alguna homilía, Ana, por ejemplo, Ana la profetisa, la anciana aquella que estaba en el templo, que tenía 84 años de edad, que había vivido 7 años casada y después todo ese tiempo había vivido en el templo. Cuando entra María y José con el niño en brazos, ella lo ve y dice, este niño no es normal. Imagínense ustedes una enfermera en un hospital, entran mujeres embarazadas, salen mujeres con sus niños. ¿Quién iba a reconocer? Así era en el templo en aquel. Entran niños, entran papás, salen con sus niños. ¿Cómo es que tiene esa capacidad Ana, la profetisa, de reconocer a este niño quién es? Y lo mismo se puede decir hoy. ¿Por qué lo reconoce? Porque él es un hombre de Dios y tiene una sensibilidad para mirar, este no es un hombre cualquiera, es un hombre, pero es Dios. Preguntémonos nosotros, ¿reconocemos nosotros a Jesús? No me conteste. Y yo tristemente les tengo que decir de que no reconocemos a Jesús porque nos quejamos de Él. No, Dios no me oye. Padre, ¿qué tengo que hacer para que Dios me oiga? Parece que Dios se olvidó de mí, yo estoy sufriendo. Y uno cree que si Dios se olvidó de... Ven, por eso digo yo, de que nosotros como que nos hace falta esa sensibilidad. ¿Y saben por qué? Porque nosotros estamos envueltos en el mundo tantas veces y hacemos lo que el mundo dice y pensamos lo que el mundo piensa y nos dejamos guiar por lo que el mundo cree. Y entonces por eso perdemos nosotros de vista a Jesucristo. No sabemos en dónde encontrarlo. Si nosotros fuéramos tan hombres de Dios y mujeres de Dios, a pesar de que nos desenvolvemos en la sociedad y con nuestros esposos y con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros trabajos y todo eso, si somos hombres y mujeres de Dios, deberíamos tener esa capacidad de reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, está a nuestro lado. Pensémoslo bien. Si nosotros nos sentimos defraudados de Dios, es porque en el fondo no somos hombres de Dios ni mujeres de Dios, sino que todavía pertenecemos al mundo. Tercera parte. Pregunto, ¿a qué viene Jesús del Padre? ¿A qué viene? ¿Cómo?
No logro escuchar, imagino que no me bañé bien, voy a meter un barreno en mi oído. ¿A qué viene Jesucristo? Ah, bueno, ahí está, hoy ya escuché porque ya hablaron como más. Efectivamente, la última parte del Salmo responsorial, hoy es nuestro Salmo 39, decía: he anunciado tu salvación. A eso viene Jesucristo, a la salvación. Y para que esa salvación llegue a su perfecto cumplimiento, viene a quitar el pecado del mundo. Aquí viene Jesucristo. Por eso dice Juan: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces podemos decir de que Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a una misión. Él es enviado, viene a una misión, a anunciar la salvación y a salvarnos, a quitar el pecado del mundo. Ahora bien, fíjense que en este sentido, ahorita vamos a la parte moral. Es donde no nos gusta mucho, pero hay que decirlo. Que si dice Juan el Bautista: este es el Cordero que quita el pecado del mundo, es porque eso es efectivo. Pero hay un problema. Dios sabe, el Padre sabe de que en el mundo hay pecado, hay mucho pecado. Pero hoy hay un problema. Fíjense que hay un problema hoy, de que nosotros hemos perdido como la conciencia de lo que es pecado. Y en ese sentido hay otro problema, de que ciertamente entonces el Cristo vino a quitar el pecado del mundo, pero como que no notamos ese quitar el pecado del mundo. Porque las consecuencias del pecado uno lo percibe. Usted prenda las noticias, ahí está todo lo que dice la gente que es noticia, ¿no? Porque aparecen muertos, que violaciones, que un hombre mató a su mujer, que una mujer vendió a su hija para prostitución, y que un montón de gente está traficando con drogas, que trafican con niños, y tantas realidades que uno ve y uno dice: ¿en dónde está ese quitar pecado del mundo? Porque eso parece que como que no se lleva a cabo, como que no se realiza. La respuesta, hermanos, es muy sencilla. Vea, se lo pongo con un ejemplo. Mamá, ¿verdad? Ella siempre tan linda, prepara la comida. El domingo siempre hace una mejor comida. Entre semana, pues, ichaj, quina, huicoíto, etcétera. En cambio, el día domingo, pollito, guisado. Muy bien, hagan de cuenta que mamá haga eso. Bueno, siempre hace eso mamá, ¿no? O la esposa en la casa. Hagan de cuenta que yo soy el hijo y viene mi mamá, porque como yo hice una travesura, me regañó. Entonces yo vine, me enojé. Creció el hule. Y como yo estoy enojado con mi mamá, y mi mamá preparó el almuerzo, entonces cuando me llamó mi mamá, adivinen qué hice yo. No fui porque estoy enojado. ¿Quién perdió? ¿La mamá o yo? Yo perdí por ser hijo, por estar enojado porque mi mamá me llamó la atención. ¿Y la comida está servida, sí o no? ¿Quién se enfermó por no comer? Yo, el hijo. Es lo que se llama la salvación o la redención objetiva y subjetiva. Lo que dicen nuestros hermanos no católicos, que ellos dicen: ya soy salvo porque Cristo ya pagó por mis pecados. Sí, es verdad, pero hace falta si uno acepta esa salvación. Ese es el problema, que ya Cristo trabajó, Él derramó su sangre por nosotros, pero yo muchas veces no quiero que me quite mi pecado. Ese es el problema. No quiero que Cristo me da de comer, no quiero que Cristo me perdone en la confesión. Ese es el problema. Y cuando hablo del pecado, por ejemplo, como ya dije anteriormente,
hemos perdido de vista nosotros, o más bien hemos perdido la conciencia de lo que es pecado. Y es por eso que yo lo que hago es elegir el mal. La gente elige el mal. Esa es la razón de por qué no se percibe la redención. Porque Dios nos ha dejado, como dice el libro del Eclesiástico, me parece que en el capítulo 14, Dios nos dejó en manos de nuestro libre albedrío. ¿En manos de quién? De nuestro libre albedrío. Es decir, yo tomo mis decisiones. Yo tomo mis decisiones si quiero hacer el bien o hacer el mal. Elegir la muerte o la vida. Eso está en el libro, me parece que de Josué. Te pongo aquí vida y muerte. Elige lo que tú quieras. Elige la vida y vivirás. Pero les tengo malas noticias. Nosotros elegimos el mal. Y hemos perdido de vista precisamente por eso que lo que hacemos muchas veces es pecado. Y nosotros estamos pensando de que lo que se hace generalmente no es pecado. Que todo el mundo se va con sus novios, o y el novio se lleva a su novia solo así, como es normal, lo digo, no es pecado. Que todo el mundo en el noviazgo hacen aquello que no hay que hacer, como todo el mundo lo hace, entonces ya es normal, no es pecado. Que porque yo me desaparté con mi esposo o con mi esposa, y como todavía soy joven y soy guapo y soy guapa, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Y eso es pecado. Y pensamos que tenemos derechos. No, usted lo perdió cuando dijo sí a su esposo o a su esposa. Se fue su esposo o su esposa, pero usted sigue bien casada y bien casado. Y podemos enumerar aquí un sinfín de cosas. Las cosas que nosotros hemos perdido la conciencia de que es pecado, porque todo el mundo lo hace. Que porque todo el mundo planifica eso simplemente en el sentido de que la gente dice allá, entonces me opero, todo digo, eso es normal. Es normal que solo tenga un hijo o dos hijos. No, no es normal. Nos comprometimos con Dios en nuestro matrimonio a tener los hijos, a tener 5, 10, 15, 20. Ven que se espantan. Ven que se espantan. Pues no tenerlos es pecado. Y uno cree que eso no es pecado. Uno piensa que eso es normal. ¿Ven cómo hemos perdido la conciencia de pecado? Por eso es que nosotros nos sentimos defraudados por Dios y hemos perdido de vista a Jesucristo, porque nosotros hemos perdido la conciencia de pecado. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir lo que dije en el inicio. Se nos está exhortando en este domingo a escuchar a Jesús, pero más todavía, no solo a escucharlo, sino como cantábamos en el Salmo responsorial: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque acuérdense aquellas palabras que dice Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que cumple la voluntad de mi Padre. Y a nosotros nos encanta cumplir con nuestra voluntad, con nuestro capricho. Hay que hacer lo que el corazón manda, dicen las chavas ahora por las novelas. Falso, falso. Hay que cumplir la voluntad de Dios. Y nos va a ir mejor, les garantizo. Si cumpliéramos a cabalidad con la voluntad de nuestro Padre, les garantizo, no sufriríamos tanto como sufrimos hoy, porque mucho el sufrimiento que existe es por la simple respuesta de que no cumplimos con aquello que nos hemos comprometido en nuestro bautismo. Démosle gracias al Señor Jesús, que ha venido a liberarnos del pecado, pero como digo, depende también muchas veces de nosotros. Démosle gracias al Padre, porque Él nos ha indicado: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Démosle gracias también a Juan el Bautista, que hoy nos lo ha señalado: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y reconozcámoslo, por favor, en nuestra tierra, caminando con nosotros en nuestra historia, especialmente, muy concretamente,
en la Santa Eucaristía. Cuando el sacerdote levanta la hostia y dice, este es el Cordero, tenemos que creer firmemente que Él es nuestro Dios, Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.